para no vuelven a mirarse al espejo para volver a peinarse, qué sé yo, se van mirando cómo les va quedando la ropa cada instante. Bueno, hoy día esperamos en el Señor que a través del Espíritu Santo Dios ahí pueda hablarnos a través de su palabra y desnudarnos. Santiago capítulo 1, hoy día vamos a ver del versículo 22 al 25. Este sermón es bien corto, pero es bien práctico y profundo también a la vez sobre nuestras vidas. Santiago capítulo 1, versículos de los 22 al 25. Recordemos que Santiago nos habla sobre situaciones prácticas, de aplicarla en nuestra vida, de llevarlo a hacerlo en práctica todos los días, a cada instante. No solamente nos habla de doctrinas, sino que también de aplicar esas doctrinas en nuestra vida diaria. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25. La encontramos, entonces la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si no trajo Biblia, ahí en el monitor va a aparecer. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad, persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Parto diciendo, hermanos míos, que el apóstol Santiago es un pastor que le habla a la iglesia o le habla a la congregación en ese momento como pastor, y les enseña los puntos esenciales que deben dominar en la vida de cada cristiano. La actitud que el apóstol Santiago nos enseña es la actitud individual, pero también congregacional. Lo vimos la semana pasada, el ser tardos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse, ¿cierto? Esos son temas a lo mejor que no le damos mucha importancia, pero son temas centrales y deben ser centrales en nuestra vida. Cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo somos, no solamente a nivel congregacional, sino que también individual en nuestra vida, en nuestro trabajo, donde estamos, donde nos relacionamos. Cómo accionamos ante cada situación que muchas veces se nos presenta. El apóstol Santiago nos habla que la vida cristiana es de relación. Hay un Señor y de ahí vienen los súbditos, que seríamos nosotros. Nosotros no mandamos al Señor, obedecemos al Señor, que es diferente. ¿Ya? Nosotros no estipulamos los puntos o las situaciones que tenemos que hacer. Es Dios quien la ha estipulado y la ha declarado desde un comienzo. Esto tienes que hacer y esto no tienes que hacer. Nosotros no estamos para cuestionar a Dios y decirle por qué lo tengo que hacer y por qué no lo tengo que hacer. Si usted ha decidido seguir a Cristo, usted lo quiere obedecer sencillamente por amor, no por obligación. Por lo tanto, como les digo, la vida cristiana es una relación entre un Señor y los súbditos. Y muchas veces vamos a encontrar en la epístola de Santiago que hay ordenanzas y no mandatos. Y mire, estos versículos que leímos, llegamos a lo más pragmático o la enseñanza más práctica que puede haber en Santiago, donde se nos enseña no solo a ser oidores, sino que a hacer lo que hemos escuchado. Y aquí va, desde aquí para allá, hermanos míos, esta enseñanza. Porque Dios muchas veces
Vamos a poner el ejemplo del padre o de la madre cuando le dice al hijo, no hagas esto. ¿Y qué hace el hijo? Lo hace. Y ahí vienen los resultados, ya sea el castigo, ya sea, no sé, que lo golpean o lo castigan o le quitan algunos beneficios, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con Dios. Dios nos enseña y nos dice, no hagas esto. Y si no lo hacemos, tenemos resultados. Pero si lo hacemos, también tenemos resultados para nuestra vida. Este sermón, de hecho, debería dividirse en 2 puntos solamente. El primero, un mandato a ser hacedores, y el segundo sería una ilustración a través del espejo. Pero como al pastor le gusta hablar, voy a dividirlo en 4 puntos, no solamente en 2. Y parto diciendo, hermanos míos, lo primero. La palabra del Señor nos enseña a través del apóstol Santiago qué es lo que tenemos que hacer. Lo que debemos hacer. Y ponga atención, porque Dios no es que nos diga las cosas así por si acaso. Él da mandatos o ordenanzas. Sí, Señor. Parte el versículo 22 diciendo, pero sed hacedores de la palabra. No dice si quieres lo hace, si puedes lo hace, si te tinca lo hace. No, dice sed hacedores. Es un mandato, es una ordenanza. Dios ha hablado y el pueblo tiene que obedecer. Lo que debemos hacer es ser hacedores de la palabra, y dice no son solamente oidores. Dios nos ha dado su palabra para instruirnos, para creer que a través de ella somos salvos, pero también nos ha dado su palabra para enseñarnos a vivir la vida cristiana luego, después de haber sido salvos. Hermano, la vida cristiana es una vida para ser vivida. Y todo lo que la palabra de Dios nos enseña, tenemos que aprender a ponerlo en práctica. No es simplemente una información. Mire, si usted lee un libro de ciencia, no va a haber mandatos en el libro de ciencia, solamente información. Si usted lee un libro del matrimonio, solamente va a haber información del matrimonio. Si usted lee un libro de ficción, va a haber solamente información de héroes, de dragones, etcétera, etcétera. Pero la Biblia son mandatos. No son solamente para tener información, sino que toda la palabra siempre está: hagan esto, haz esto otro, hacedores de la palabra, ir y predicar. No son alternativas, son mandatos. Por eso, hermanos míos, que nosotros a veces pasamos por alto la Escritura, porque solamente nos hemos acostumbrado a ser oidores de ella. A veces sacamos el tiempo domingo tras domingo a escuchar la palabra predicada, pero ¿cuántos ponemos en práctica lo que se nos dice? ¿Cuántos realmente hacemos lo que la Escritura nos está enseñando, nos está hablando, lo ponemos en obra en nuestra vida? Todos los días Dios nos está hablando a través de la alabanza, a través de la palabra, a través de diferentes situaciones para advertencia de nuestra vida o de nuestro corazón. Pero ¿cuántos realmente le hacemos caso? Usted quiere aprender a manejar o quiere manejar un auto, usted no saca nada con subirse al auto. El auto no va a andar solo. Bueno, hay autos que ahora usted le da un mandato y el auto anda. Pero algo tiene que hacer para que el auto ande. Tiene que echarlo a andar, tiene que pasarle el cambio, ¿cierto? Y salir adelante. Lo mismo es con la Biblia, hermanos míos. La Biblia usted no saca nada con leerla, si no la pone en práctica. Por eso nuestras vidas no son transformadas, por eso nuestras vidas no son cambiadas, porque solamente somos oidores. Escuchamos lo que queremos escuchar, pero no lo ponemos en práctica. Pero aquí el apóstol Santiago dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No es suficiente que nosotros oigamos la palabra de Dios. Dios demanda algo, y esa demanda es ser hacedores.
Jesús mismo lo enseñó constantemente. Sean hacedores de la palabra. Mateo, por ejemplo, 7, del 21 al 24 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad, hacedor de la palabra. No saca nada con usted decir: ay, Dios es grande, poderoso, es aquí, allá, si usted no aplica lo que Dios le está enseñando a su vida. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera que escuche esas palabras y las hace, Dios lo va a comparar como un hombre prudente. Lucas 8:21: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Y a veces nos quedamos ahí, solamente en esa frase del versículo. Oh, Jesús dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Pero termina la frase diciendo: y la hacen. No solamente oidores, hacedores. Pablo, hablándole a los romanos, les dice en Romanos 2:13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué hace usted? Una pregunta. ¿Qué hace usted con la palabra que recibe todos los domingos? ¡Ay, qué bonito público el pastor! ¡Ay, qué bonito hizo esto! ¡Oh, me acuerdo del ejemplo que dio que causó risa! O toma la escritura, la medita, ora y la lleva a la práctica. Todos los domingos Dios está a través de la palabra hablándolos, pero son muy pocos a veces los que tomamos la palabra y la llevamos a la práctica. Nos quedamos con otras cosas, con las promesas, con la risa, nos quedamos quizás con las aventuras, con las ilustraciones que a lo mejor podemos escuchar, pero no con lo esencial, que es la palabra del Señor, que es la que nos transforma, que es la que nos cambia. Dios demanda a través del apóstol Santiago que nosotros nos transformemos en hacedores, no solamente oidores. Y mi pregunta es: usted, no mire para el lado, ¿usted es solamente un oidor de la palabra o es un hacedor? Porque déjeme decirle que si usted hace lo que le conviene, no es un hacedor de la palabra. Claro. Si usted hace solamente lo que a usted quiere hacer, no es un hacedor de la palabra. Se transforma solamente en un oidor. ¿Cómo describiría su vida con una persona que realmente quiere obedecer la palabra de Dios o le da lo mismo? Por ejemplo, cuando Dios nos dice en su palabra que tenemos que congregarnos porque ahí nos edificamos, hay gente que le da lo mismo eso. Si yo oro en mi casa, si yo estudio en mi casa, si yo hago esto en mi casa, me da lo mismo, voy cuando yo quiera ir. ¿Sabe? Eso es una persona que solamente es un oidor. Y no estoy obligando a la gente que venga a los cultos, no estoy obligando a la gente que venga los domingos a la congregación. Es la palabra de Dios que nos dice: no tengamos como los que tienen costumbre de congregarnos. Tenemos que congregarnos, tenemos que buscar, venir a buscar de la presencia de Dios, venir a adorar, porque aquí, hermanos míos, nos alentamos el uno al otro, nos edificamos el uno al otro, crecemos el uno al otro. Así es, mi Señor, gloria a Dios. Cuando la Escritura nos enseña que somos nosotros los responsables, y disculpen que diga esto, de sostener económicamente a la iglesia, hay gente que no le gusta escuchar eso. Ya empezó a hablar de plata. Ya empezó el pastor, ¿qué quiere hacer? Que aquí, que allá. Y empezamos a pensar cosas humanamente, pero la Escritura a nosotros nos enseña que somos los responsables de, hermanos míos, sostener económicamente a la iglesia. No estoy hablando del pastor, sostener económicamente a la iglesia. Que si hay un hermano enfermo, yo tengo que también ser aporte para poder ayudar a que el hermano pueda a lo mejor sostenerse económicamente. Porque así lo hacía la iglesia primitiva. No eran los pastores o los apóstoles los que sostenían la iglesia, era la iglesia la que sostenía. Dice la Escritura en Hechos que los hermanos iban y vendían todas
sus pertenencias y los ponían a los pies de los apóstoles. No estoy diciendo que venda su casa y que venda su carro y que venda sus cosas. Ya, para empezar, no estoy diciendo eso. Solamente el punto es que la Biblia nos enseña que nosotros somos los responsables de sostener a la iglesia. Pero a veces, cuando viene la ofrenda, empezamos a cuestionar. ¿Cómo reaccionamos? Cuando la Escritura a nosotros nos enseña que nosotros estamos llamados a servir. Escúcheme bien, a servir. Y no solamente en el área espiritual, sino que en todo sentido. Se va a hacer un arreglo a la iglesia, por ejemplo, y vienen los mismos de siempre y los demás. Que vayan los hermanos. La Escritura, hermano, a nosotros nos enseña cómo debemos comportarnos como cristianos. Amén. Y qué rico sería que contestáramos como el profeta. Cuando Dios nos habla, heme aquí, Señor, que tu siervo escucha. O heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios, hermano, a través de su palabra, quiere que no solamente nosotros nos volvamos oidores o gente que aprenda a escuchar, sino que lo lleva a la práctica. Les voy a leer algunos versículos. Ezequiel, capítulo 33, versículo del 30 en adelante dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras. Qué bonito suena esa frase. El Señor le está diciendo al profeta: tú vas a hablar y la gente va a venir y va a escuchar lo que tú estás diciendo. Pero continúa el versículo diciendo: y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y saben, a veces somos así nosotros. Escuchamos la voz del que está predicando, del que está cantando, del que nos está hablando, pero no ponemos en práctica lo que se nos está diciendo. Y admiramos quizás al hombre o la persona que está delante hablándonos. Hoy que habla bonito, que se sabe versículos, que dice esto, esto, otro, pero no ponemos atención realmente al mensaje que se nos está enseñando. Cuidado, iglesia amada, que no solamente tienes que aprender a oír la voz de Dios, tienes que llevarla a la práctica. Amén. ¿Quieres ser transformado? Amén. ¿Quieres que Dios te cambie? ¿Quieres que Dios te levante? No solamente escuches la voz, sino que llévala a la práctica. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice de la siguiente manera: hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos la palabra solo de lengua. ¡Ay, que habla bonito! ¡Ay, qué lindo el versículo que se dijo! Sino que amémosla de hecho y de verdad. Cristo nos ha libertado, gloria a Dios, y tienes que creerlo. No solamente decir: uy, qué bonito el versículo. No solamente decir: uy, qué bonito el versículo que dice que Dios está conmigo. Tienes que creer que realmente Dios está contigo. Escúcheme algo que voy a decir. Dios a los impíos no les pide nada. Y usted va a decir: ¿pero cómo? Solamente que crean. A ellos Dios no le exige nada, solamente que crean. Pero al que cree, a ese Dios le exige. Amén. A ese Dios le demanda. ¿Usted es un hijo de Dios? Amén. Dios te demanda. ¿Usted es una hija de Dios? Dios te exige. Gracias, Señor. No te está diciendo que creas. Ya creíste, eres salvo. Ahora te está
dándote mandatos. Y esos mandatos tienes que hacerlo. Amarás al Señor tu Dios. No es una opción. Lo haces. Amén. ¿Quieres bendición? Tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo. No es una opción. No es si quieres o no quieres. No es si te cae bien o te cae mal. Lo tienes que hacer. Es una exigencia de parte de Dios. Pastor, pero es que yo no puedo. Tú no puedes, pero Dios en ti sí. Amén. Es que tú no quieres, que es diferente. Es que yo no puedo transformarme, yo no puedo cambiar. Tú no quieres cambiar, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Es que yo no puedo dejar este pecado. Tú no puedes ni quieres dejar ese pecado, pero Dios sí puede hacerlo en ti. El punto es que cuando usted y yo decidamos hacer la voluntad de Dios, no solamente escucharla, Dios se va a glorificar en nosotros. Amén. Juan 7:17 dice de la siguiente manera: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Usted cree que Cristo es el Hijo de Dios? Amén. ¿Usted cree que Cristo lo envió? O sea, que Dios envió a Cristo. Sí, Señor. Por lo tanto, usted y yo estamos llamados a hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. ¿Y qué nos ha mandado a hacer? De ahí vamos a hablar ese punto. Hacer su voluntad. No la suya, no la mía, sino que hacer la voluntad de Dios. Porque Cristo a eso vino. Vino a hacer la voluntad del Padre. No se vino a mandar solo. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Usted sabe que Dios es bueno? Amén. ¿Ha gustado a Dios realmente y ha dicho: Dios es bueno? Amén. Gustad y ved. Dios nos invita, hermano, a ser hacedores de su palabra, no tan solamente oidores. Pero Santiago nos hace pensar y reflexionar que hay una preocupación que hay que evitar. Y ese es el segundo punto, lo que debemos evitar. Lo que debemos evitar es un por qué yo debo evitar esto. Y es evitar engañarnos a nosotros mismos. Versículo 22 dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Si usted solamente es un oidor, usted se está engañando. Si usted solamente le gusta escuchar y no llevarlo a la práctica, usted se está engañando. ¿Qué quiere decir con engañarnos a nosotros mismos? La palabra aquí en el griego significa razonar falsamente o incorrectamente. ¿Qué quiere decir entonces? Santiago nos quiere decir que no estamos pensando correctamente, nos estamos engañando a nosotros mismos si creemos que agradamos a Dios con solamente ser un mero oidor de la palabra. Si usted cree que solamente con escuchar el mensaje y no llevarlo a la práctica está agradando a Dios, usted se está engañando a usted mismo. Lo triste es que eso ocurre constantemente. Mucha gente asiste a la iglesia por temor. Mucha gente asiste a la iglesia esperando algo a cambio. Ya sea una sanidad, un milagro, ya sea que Dios le solucione los problemas, o que le pague todas las cuentas, y que lo haga millonario, que le dé la casa, etcétera, etcétera. Siempre hay gente que sigue a Dios o que sirve dentro de las iglesias esperando algo a cambio. Y Dios lo ha dado todo. Amén. Que es la salvación. Amén. Que es lo más glorioso, hermano. Gracias, Padre. No espere nada a cambio porque usted ya lo tiene todo. Así es, Señor. Ay, pero es que Dios me prometió que me iba a sanar. ¿Dónde dice que Dios lo iba a sanar?
Si Dios envió a su Hijo para salvación de nuestros pecados, para redimirnos, para sacarnos de la oscuridad, para librarnos de la ira venidera, para librarnos del infierno, Amén. Gracias, Señor. para darnos libertad. A eso vino Jesucristo. Señor. No vino a pagarle sus cuentas, no vino a quitarle sus enfermedades, vino a quitarnos la enfermedad más grave y terrible que era y es el pecado, y el pecado lleva a la muerte. Amén. Amén. Esa es la enfermedad más grave que existe. Bendito su nombre. ¿Sabe? Hay gente que dice, hoy tengo tanta presión, estoy estresado, tengo presión del mundo, de la sociedad, de la economía. Hoy en día no se sabe este país para dónde va, no hay economía. Los economistas ya le dijeron al gobierno que están prefiriendo invertir afuera y no aquí, porque no se sabe qué va a suceder con la economía, y la gente se asusta y el cristiano también se asusta. Pero déjeme decirle que hay una presión más alta que todo eso, y es que si tú no tienes a Cristo, te vas a morir y te vas al infierno. Así de sencillo, y esa es la presión más alta que puede existir. Señor. Si no vive Cristo en tu vida, estás condenado eternamente. Amén. Pero Cristo vino a quitar esa condenación, Sí, Señor. a darnos libertad, y eso debe ser motivo de gozo y de alegría y de servir al Señor con regocijo. Gracias, Jesús. No nos engañemos, hermanos. Si solamente somos oidores, nos estamos engañando a nosotros mismos. La Escritura dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que está diciendo ese versículo? El que tiene mis mandamientos y los hace, eso significa guardar. El que los hace, ese realmente me ama. Si tú tomas la palabra y la llevas a la práctica, estás amando al Señor. Pero si estás eligiendo el versículo que a ti te acomoda solamente, no estás amando al Señor de verdad. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Amén. Y lo opuesto también aparece ahí mismo en el versículo 24. El que no me ama, no guarda mis palabras, no las lleva a la práctica, no les da exactamente lo mismo. Que cuando Dios dice arrepiéntete, me da lo mismo por arrepentirte. Que cuando Dios dice vuélvete a mí, me da lo mismo volver a Él. Yo sigo el evangelio fácil que se me ha enseñado. Sigo haciendo lo que yo quiero. Cuidado con esa expresión, yo hago lo que quiero. Dios me tiene que amar tal cual soy. No, hermanos míos. Dios te transforma y Dios te ama como Él te ha transformado, no como tú eres. Ya no solo de ahí. Ay, pastor, que se puso pesado. No, es que la Biblia es así. Hay una diferencia, Señor. Es como la típica expresión, el que me ama me tiene que aceptar tal cual soy. Con Dios no es así, hermano. Dios santo. Dios te transforma y te cambia, y así te va a amar, pero no a tu manera. Gracias, mi Señor. Gran amor. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así es. Si usted dice ser un cristiano y es selectivo en su obediencia a la palabra de Dios, vive engañado. Y cuando digo selectivo es que usted comienza a seleccionar lo que quiere hacer. Si le gusta mentir, si le gusta robar, si le gusta, no sé, difamar, hablar mal de las personas. Y la Escritura a mí me enseña que yo no tengo que hacerlo. Pero esos versículos los dejo de lado. Solamente recojo los que hablan de la promesa, de la bendición y todas esas cosas. Estoy siendo selectivo. Y eso, hermano mío, es que me estoy engañando a yo mismo. Bendito mi Señor. Y ese engaño nos hace daño a nosotros. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho deja de pecar? Así es, mi Señor. Deja de hacer esto. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Es que no puedo. No es que no pueda, es que no quieres. Si algo he aprendido es, porque a veces uno dice, es que no puedo hacer esto. No quieres hacerlo. Es que no puedo dejar de mentir, eso está en mí. No quieres dejar, porque eso te agrada a tu carne. Dios con nosotros, gracias, Señor. A veces cogimos hasta los días que vamos a los cultos.
A veces cogimos los días que quiero adorar y no quiero adorar. A veces somos como el hombre natural, de acuerdo a cómo está el día, reacciono. Si está bonito y hay sol como hoy día, andamos todos contentos. Pero si hace lluvia o frío como lo hizo el viernes pasado, donde muchos inclusive no pudieron ni trabajar y se mojaron entero, ahí andamos enojados y rabiosos. A veces actuamos así con el Señor. De acuerdo al día, yo le adoro. Si me levanto con el pie derecho, yo le adoro. Si me levanto con el pie izquierdo, no le adoro nada, porque eso significa que estoy enojado. Cuidado, hermano, porque eso significa que nos estamos autoengañando. Santiago dice además que no pensemos que vamos a sacar fruto de nuestras vidas si solamente somos oidores. Si usted no es hacedor, no va a tener fruto. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. A veces actuamos así. Nos miramos al espejo a través de la palabra y después nos olvidamos cómo somos. Nos olvidamos cómo estábamos peinados, nos olvidamos si nos echamos maquillaje o no nos echamos maquillaje. Nos olvidamos realmente cómo somos, porque pasamos por la palabra así como si nada, como un libro más. Y este no es un libro más, es la voz de Dios. ¿De qué beneficia, hermanos míos, una persona que mire su rostro en el espejo y luego de considerarse a sí mismo, se va y se olvida cómo era? ¿Le beneficia de algo? De nada. Y a veces actuamos así. Mire, cuando Santiago está hablando del espejo, el espejo en ese tiempo no es como el espejo que tenemos ahora. Era un espejo en bronce y era como deforme, que la gente se veía y se veía mal. No se veía clara como los espejos que ahora que tenemos con aumento, sin aumento, de un largo donde se ve todo el cuerpo, etc. No, era simplemente un espejo que venía así medio roñoso y usted se miraba solamente para a lo mejor asearse, qué sé yo, pero no se veía tan claro como hoy día se ve. Y es más, hoy día el espejo usted no lo tiene como realmente el apóstol Santiago nos está enseñando. El espejo hoy día lo tenemos verticalmente. Oiga, qué glorioso, porque en ese tiempo el espejo se usaba en el suelo y usted tenía que prácticamente doblarse y humillarse para ver su rostro. ¿Usted quiere ver su rostro tal cual es? Humíllese ante Dios y Dios a través de la palabra lo va a desnudar y le va a decir tal cual es. Así es, Señor. El presidente Abraham Lincoln, hablando de hace muchos años atrás, en una ocasión va un pintor y lo empieza a retratar. Tenía una verruga en su cara. Y el pintor le buscaba las posiciones para que la verruga no se viera. Y le hizo varios bosquejos y se los mostró hasta que el presidente Lincoln le dijo: ¿sabes qué? Píntame tal cual soy, con verruga y todo. Yo no quiero que la gente me conozca por lo que no soy. Así es. Y el pintor tuvo que pintarle la verruga. A veces nosotros queremos, hermanos míos, a través de la palabra, no ser descubiertos tal cual somos. Y la palabra a nosotros nos desnuda tal cual somos. Nos conoce como nadie, nos conoce, Señor. Exactamente. Dios nos conoce tal cual somos, hermanos. Nosotros queremos pretender engañar a Dios. No, si yo no pego. No, si yo no hago esto. No, si yo me porto bien. Si supiera el Señor cómo yo me porto, yo soy el mejor. Pero el Señor a través de su palabra nos desnuda. Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros.
¿Cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cuántas veces le hemos fallado a Dios? ¿Cuántas veces, hermanos míos, pecamos contra Dios? Y a veces nos presentamos como si nada hubiera pasado, y no le damos importancia. Pero la Escritura dice que si nosotros decimos, no solamente con nuestro hablar, con nuestro pensamiento, que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cada día, hermano, tenemos que aprender a confesar, a humillarnos ante Dios por nuestras maldades y por nuestros pecados, por nuestras faltas, por realmente fallarle a Dios. Y la Escritura te va a decir en qué fallas. La Escritura te va a desnudar y nos va a desnudar en lo que estamos fallando. Pero a veces nos engañamos a nosotros mismos. Pero Santiago nos dice algo más. Y nos dice lo que debemos hacer. Y a eso yo le llamo un proceso. Versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Santiago, cuando está hablando del espejo, lo asimila a la palabra de Dios. Lo primero, hermano mío, que debemos hacer es mirar atentamente la perfecta ley de Dios. ¿Quieres libertad? Mira atentamente la palabra de Dios. ¿Quieres restauración? Mira atentamente la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te transforme? Mira atentamente la palabra de Dios. Pone atención a lo que la Escritura de Dios te está diciendo y Dios va a obrar. Debemos esforzarnos no solamente en leer la Escritura, sino que mirar atentamente en ella. Hay que escudriñar la palabra de Dios. Que cuando me diga en un versículo no mientas, no tengo que mentir y llevarlo a la práctica. Cuando me diga en un versículo humíllate ante mí, me humillo ante Él para que Dios me santifique, para que Dios me restaure. Hay que sacar tiempo para poder, hermanos míos, entenderla a través del Espíritu Santo. Hay que sacar tiempo para memorizar la Escritura. El llamado no es solamente a ser lectores casuales de la Biblia, sino que verdaderos conocedores de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Entiende, métete, sométete a la Escritura. La palabra mirar atentamente significa doblarse para mirar algo más de cerca. ¿Se acuerdan que les dije que el espejo estaba en el suelo? Si alguien se miraba así y no se podía ver, lo que hacían era doblar su rodilla y humillarse hasta el punto de mirarse tal cual somos. Y así debemos actuar nosotros, hermanos míos, humillarnos, no solamente mirar por encima el espejo que es la palabra, sino que doblar nuestras rodillas al punto de que mi rostro quede al frente de la Escritura. ¿Cuántos de los que estamos aquí en nuestras oraciones le decimos: desnúdame, Señor, háblame, muéstrame tal cual soy? Me fijo más en los pecados del otro que en mis propios pecados. Me fijo más en las faltas y en las fallas del otro que en las mías propias. Y la Escritura todos los días me está diciendo mis errores. En segundo lugar, no solamente mirar atentamente en la perfecta ley, sino que mirar que la Escritura de Dios me da libertad. El versículo dice: la ley de la libertad. ¿Quieres ser libre? Pon atención a la palabra, y a través de la palabra Dios va a actuar en libertad en tu vida. Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley cuando Él mismo se hizo maldición por nosotros. El Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es mi meditación. Oh, qué glorioso sería que pudiéramos decir esa expresión, hermano: cuánto amo tu palabra, pienso y medito todos los días en ella, reflexiono en ella, la miro atentamente, le pongo atención. Pero a veces le ponemos atención a otras cosas.
al show, a la pirotecnia, a las luces, a las alabanzas que hablan de que todo está bien y que todo va a estar bien y que todo va a salir bien para nuestra vida y que Dios nos va a prosperar y que Dios aquí y Dios allá, pero no ponemos atención cuando la Escritura nos desnuda realmente como somos. En tercer lugar, no solamente debemos poner atención en ella, sino que tenemos que perseverar en ella. Mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. Perseverar en la Escritura. No desmaye, iglesia amada, en estudiar, en perseverar, en seguir leyendo. Sigue adelante. La Escritura nos desnuda. ¿Y sabe lo que nos dice? Que somos infieles, que somos pecadores, que somos mentirosos, que somos hipócritas. Y usted me dice, pastor, sí, a veces somos hipócritas delante de Dios, que somos malos por naturaleza y a veces actuamos con nuestro propio prójimo en maldad. Pero después nos decimos llamarnos cristianos, cuando la Escritura nos enseña que solamente a través de Cristo y Cristo gobernando nuestra vida es que puede salir algo bueno de nosotros. Porque en nosotros todavía hay maldad. Amén. Y eso nos lleva al último punto. La bendición de hacer nuestro deber. Cuando usted no solamente es un oidor, sino que un hacedor, usted tiene la bendición de Dios. El pasaje termina con una bendición. El versículo 25 dice: este será bienaventurado en lo que hace. No en lo que escucha, en lo que hace. ¿Qué significa esta frase? Significa que obedecer a Dios trae en sí mismo su propia recompensa. Fíjate que dice que será bienaventurado en lo que hace. No dice por lo que hace, sino lo que hace. En otras palabras, el creyente obedece a Dios no por la recompensa de hacer la voluntad de Dios, sino que es un placer hacer la voluntad de Dios. Es un gozo hacer la voluntad de Dios, no por lo que Dios me vaya a dar. No, obedezco, actúo, obro porque amo a Dios y quiero hacerlo y quiero agradarlo. Obedecer a Dios trae por sí mismo su propia recompensa. Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, que es hacer. Y quiero terminar con un versículo. Mateos capítulo 21, versículos del 28 en adelante dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después de creerle. 2 cosas. Lo primero, hermanos míos, cuando Cristo le dice: manda al primero, el primer hijo, el padre, y el hijo va, primero le dice: no, no voy a ir, y se arrepiente y va. Así debe ser nuestra actitud de arrepentimiento, porque muchas veces Dios nos ha dicho: esto tienes que cambiar, esto tienes que hacer. ¿Y qué le decimos nosotros? No. Con nuestras actitudes le decimos no. Pero si nos arrepentimos y vamos, tenemos recompensa. Arrepentámonos.
de nuestras maldades. Arrepintámonos de nuestros pecados. Arrepintámonos todos los días y a cada instante de nuestras faltas. Y lo segundo, a veces actuamos como el segundo hijo. Que Dios nos manda y le decimos, sí, lo voy a hacer. Y no lo hacemos. Y déjeme decirle que sí, en esa actitud hay muchos. Que cuando Dios nos da una orden, sí, la vamos a hacer, pero no la hago. ¿Qué hijo quieres ser tú? ¿Aquel que se arrepiente y realmente va? ¿O aquel que le dice sí y después no lo hace? Recuerda que la Escritura dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si le dices servir al Señor, sí, hazlo. Aunque te duela, aunque pierdas amigos, aunque hagas sufrir a tu carne, hazlo. Porque te has comprometido no con el hombre, te has comprometido con el Rey de Reyes. Y si le dices que no, tendrás tus consecuencias. Pero si vas a servir al Señor, hazlo por amor, no por obligación, no para ser visto, no por el que dirán, hazlo porque realmente lo amas. No seas un oidor, sino que también un hacedor. Cierre sus ojos. Y si Dios ha hablado su vida, le ha tirado la oreja, no sé, dígale gracias.